tardes, estimados televidentes. Es un fin de semana más que estamos felices de poder estar frente a las cámaras de este prestigioso canal 8 de Mercedes. ¿Para qué? Para hablarles de quién, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos en todos aquellos que un día dimos el paso de fe. Este es el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684 entre Casa Grande y Don Bosco. Ahí nos reunimos mañana a la hora de 18, tenemos un culto precioso, vamos a tener un culto precioso. Te esperamos para regocijarnos y gozarnos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y los días miércoles a la hora 19 tenemos unos tremendos cultos de oración preciosos, un mover del Espíritu Santo de Dios, sanidades, milagros. El Señor está obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Y estamos felices, contentos, porque realmente el día miércoles pasado festejamos los 3 años de vida en la Iglesia Aposento Alto. Ya parece que hace tanto tiempo y somos unos niños espirituales como iglesia. 3 años que nos hemos gozado, siempre el Señor ha estado al lado nuestro, siempre Él nos ha respaldado y nos va a seguir respaldando en el poderoso nombre de Jesús. ¿Para qué? No para que nosotros nos gloriemos y nos enseñoremos, para nada, porque siervos inútiles somos, sino para decirle a las almas que están sin Cristo que en Jesucristo está la esperanza, que en Él tenemos la respuesta, y es hermoso, es maravilloso poder experimentar ese amor que es incondicional, es incomparable, es un amor que Él no te va a engañar, Él no te va a defraudar. Nosotros muchas veces, los seres humanos, fallamos, pero nuestro Señor no falla. Él no falla. Si nos amará y nos ama, que fue a la cruz a pagar un precio por cada uno de nosotros, por toda la humanidad del mundo que vivió, vive y vivirá, para que nosotros seamos salvos. Es lo fundamental. Escuchamos muy bien, estimado televidente, amigo y amiga, hermano y hermana. Esto es lo fundamental, es la eternidad, la vida eterna con Jesús, porque si no está la eternidad, como decimos siempre, y no te queremos para nada asustar, hay 2 lugares. Un lugar es en la presencia del Rey, es en la presencia de Dios, y el otro lugar es en el lago de fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Hay una diferencia abismal, lo que te ofrece Dios y lo que te ofrecen los placeres y el enemigo de Dios, Satanás, diablo, al cual lo reprendo en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Reprendo toda maquinación de Satanás, diablo, y en esta hora declaro que este programa va a ser impactado, va a ser realmente, aleluya, por la presencia del Espíritu Santo de Dios, que va a ser, aleluya, un sentir precioso en tu vida, porque tú estás mirando este programa con un propósito. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene también para ti? Es que tú des ese paso de fe para nosotros podernos glorificar, aleluya, diciendo y gozándonos en el Señor. Un alma más ha recibido a Jesús en su corazón. Por lo tanto, si caminas tomado de la mano de nuestro Señor, realmente vas a experimentar cosas sobrenaturales. Te vuelvo a repetir, te podés comunicar por los teléfonos que aparecen en pantalla con la pastora Cecilia Cheveste y quien te habla, el pastor Edgardo Pujolar, que con mucho gusto vamos a estar atendiéndote como atendemos a mucha gente que llama, y con gusto lo hacemos. Si es por alguna visita, si es por alguna oración, por alguna consulta, llámanos o tímbranos y nosotros lo vamos a estar llamando, porque realmente para eso estamos, para eso nos ha llamado el Señor. El Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para que llevemos la palabra del Señor, como dice a ese pasaje tan conocido, tan impactante, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Bueno, prepárate. Yo me estoy preparando para cuando comience la pastora Cecilia a soltar ese mensaje que tenemos acostumbrado a soltar. Ella habla de un mensaje y yo voy a hablar de otro. Pero para eso el pueblo de Dios, los televidentes, tienen que estar preparados, despojándose de todo pensamiento carnal. Y si estás con la familia, un momentito, decirle, voy a escuchar la palabra de Dios, que
tanto la necesito y va a ser de bendición para mi vida y vos vas a ser el canal de bendición para muchas personas. Dios te bendiga ricamente. Quedó presentado el programa de la Iglesia Aposento Alto de Varela 684. Pastora. Amén, la verdad que sí, que realmente es como dice el pastor. Bueno, estamos contentos porque cumplimos nuestros tres primeros añitos en el ministerio y bueno, y podemos dar gracias a Dios porque hemos pasado cosas lindas, cosas feas, pero siempre hemos visto la mano de Dios. Como todos, el servicio al Señor a veces trae más tristezas humanamente, pero como siervos de Dios sabemos que Jesús sufrió más aún por nosotros y nos gozamos, como decía Pablo, en las tribulaciones. Nos gozamos y sabemos que el Señor no nos ha soltado de su mano. Y bueno, y por eso te invito a que tú también te animes a tomarte la mano del Señor. Y ahora vamos a hablar, como decía el pastor, de qué importante que es que hablemos cuando él decía que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, para los que creen, y locura para los que no creen. Entonces había un hombre del que voy a hablar yo ahora, que fue un hombre que fue un perseguidor de la iglesia, que fue Saulo de Tarso, un hombre que había dispuesto su vida entera a perseguir a la iglesia de Cristo, porque él era era él hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de fariseo, era un hombre realmente que él esperaba en Dios, pero aún no se había dado cuenta que el cumplimiento de lo que él esperaba se había dado con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces perseguía a los cristianos. Pero este hombre un día cuando iba camino a Damasco se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, nada puede permanecer igual. Y este hombre cayó a los pies de Jesús y lo primero que hizo fue decirle: Señor, ¿qué quieres que yo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Entonces él lo envió a predicar el Evangelio. Y acá vamos a ver en esas ocasiones en que este hombre, como fue perseguidor, fue un maravilloso siervo de Dios. Amén. Gracias al cual nosotros podemos decir que somos salvos, porque Jesucristo le dio a Pablo el llevar el Evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son tú, soy yo, todos aquellos que no formamos parte del pueblo escogido de Dios, o sea, todo aquel que no es israelita, todo aquel que no es hebreo de nacimiento, esos somos los gentiles. Y este hombre que fue tan perseguidor, después en estos momentos fue un hombre que sirvió aún con más ahínco, con más fervor, con más amor, aquello que Dios le encomendó, que era llevar la palabra, y se extendió a todo el mundo. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, estamos hablando del apóstol Pablo, ¿no? De Saulo de Tarso cuando era un perseguidor, Pablo cuando fue un siervo de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo.
Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Vemos que este hombre, Pablo, ya venía de hacer su segundo viaje misionero. Acá el que está hablando es el médico Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos. Por eso habla en plural. Entonces vemos que Pablo había atravesado, dice, varias ciudades ahí, y llegó a una ciudad y él tenía intenciones de ir a otra. Pero vemos que el Espíritu Santo se lo impidió. Después volvió a tener inquietud de ir hacia otra ciudad y el Espíritu Santo se lo impidió. Por eso yo lo que quería hacer hincapié es en la importancia como hijos, como siervos de Dios y como hijos de Dios, que debemos ir a llevar la palabra al Evangelio, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque él quería ir a un lugar, a Asia Menor, era donde él quería ir a predicar. Pero el Señor tenía algo más grande que eso. El Señor lo quería llevar a Europa, a conquistar más pueblo. Pero él estaba ahí, y me imagino cómo se pondría, conociendo a Pablo, con lo inquieto que era, por lo que dicen las palabras. La palabra de Dios yo no lo conocí personalmente. Con lo inquieto que era estar sin poder ir a ningún lado. Pero qué hermoso que el Señor viene y te da las estrategias, porque tuvo una visión de un varón macedonio que le dijo que por favor pasaran, dice en el versículo. Está rogándole y dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo fue en ese momento obediente y dice: inmediatamente se aprontaron y salieron para Macedonia. Y cuando llegaron a Macedonia, se fueron a reunir a donde, porque no había sinagoga, porque se ve que en Macedonia había pocos hebreos, porque si había por lo menos 10 hombres, hubiese habido una sinagoga. Pero como no lo sabía, se acostumbraban a ir a orar al río. Entonces ellos fueron a orar al río y comenzaron a hablar de Dios. Y ahí estaba una mujer que era posiblemente ese varón macedonio que pedía que fueran, era esta mujer, Lidia, una vendedora de púrpura, que dice que cuando empezaron a hablar de Dios, ella puso atención, habló con ellos, creyó en el Señor, lo recibió y se bautizó ella con toda su casa. Amén. Y ahí fue, esto era en la ciudad de Éfeso, fue la primera ciudad en Europa, Filipos, la primer ciudad en Europa donde el apóstol Pablo llevó el Evangelio y después siguió extendiéndose. Por eso qué importante, hermanos, que nosotros llevemos la palabra de Dios, que nosotros hagamos lo que Dios nos encomendó, pero que lo hagamos con la guía del Espíritu Santo, porque a veces nosotros queremos hacerlo por nuestra cuenta y no nos va a salir bien. Pero si nosotros esperamos en Dios, yo ya te digo, me imagino Pablo diciendo: yo qué hago acá, tanta gente sin salvación y yo acá parado. Pero en ese momento vino la guía del Espíritu Santo y le dijo: vete a Europa. E inmediatamente fueron y allí se fundó la primera iglesia, donde esta mujer Lidia, después más abajo hay otros acontecimientos que no los voy a leer ni los voy a hablar, que fue cuando la joven con el espíritu de pitonisa, el espíritu de adivinación, que también se convirtió al Señor, fue libre, se convirtió al Señor, y a raíz de eso hubo un problemita, fueron presos ellos y allí también el carcelero de Filipos se convirtió a Dios. O sea que esos supuestamente fueron los primeros convertidos en Filipos cuando comenzó esta iglesia. Por eso en esta hora yo te invito a ti que estás escuchando, que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Amén. Te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ese pecado de incredulidad, que lo saquemos de nuestra vida. De justicia, de que Jesús ya vino
murió y nos da su salvación a través de su justicia y de juicio, que el diablo ha sido derrotado, ya no tiene más potestad sobre nosotros. Entonces, a ti que el Espíritu Santo te está convenciendo en esta hora, yo te pido que tú le abras tu corazón y que puedas aceptarlo. Y tú que eres un siervo de Dios, continúa predicando con denuedo la palabra de Dios, pero siempre déjate llevar por la guía del Espíritu Santo, como hizo el apóstol Pablo, al cual damos gracias, que ya te dije, gracias a él llegó la salvación a nosotros los gentiles. Bueno, te invito a que si eres un siervo de Dios, salgas a buscar las almas, que es lo que el Señor nos pide. Y ahora vamos a escuchar una alabanza y continúa el pastor. Amén. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Qué tremendo, qué tremendo. Esta alabanza que estamos escuchando es preciosa porque habla de lo que yo voy a soltar el mensaje. Habla de David, habla de Siba y habla de Mefiboset. Hoy en día, ¿cuántos Mefiboset hay en el mundo? Por favor. ¿Y cuántos Mefiboset están siendo llamados por Dios, por el Dios Todopoderoso? Porque en este caso, Dios usó a David para que llamase a Mefiboset. Pero vamos a leer para después entrar en contexto en la palabra. En el nombre de Jesús. Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer medio rapidito porque el tiempo corre. En el nombre de Jesús leo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces vino el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y le devolveré todas las tierras de Saúl su padre. Saúl era el padre de Jonatán, no lo confundamos. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le hablarás
labrarás la tierra tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Es tremendo este pasaje, es una historia realmente real que ocurrió en el tiempo del reinado de David. ¿Por qué? Porque cuando David fue joven conoció a Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y bueno, y crearon una amistad preciosa ahí. Bueno, después mataron a Saúl y a Jonatán. Y bueno, y después comenzó a reinar David. Pero ¿a qué quiero ir yo? Leímos esto y manda a buscar, pregunta a David: ¿no ha quedado nadie en la casa del rey Saúl? Y un siervo de ellos, que también estaba al servicio del rey David, Siba, le dijo: sí, ha quedado uno. Pues poné atención, estimado amigo y amiga, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque esto te va a impactar, como lo hizo conmigo. ¿Qué pasa? Sabemos que Saúl era el rey de Israel. Jonatán era el hijo. Entonces, había tenido dos hijos, mejor dicho, que era Mefiboset uno y Isboset era el otro. Entonces, ¿qué pasa? Van a la guerra Jonatán y Saúl y los matan. Entonces, ¿qué? Llega la información al palacio del rey que el rey Saúl y su hijo Jonatán habían muerto en el campo de batalla. Entonces la nodriza, la cuidadora, la niñera, toma en sus brazos a ese pequeño hijo que había nacido en el palacio y corre, huye, porque sabía que los que habían ganado venían por el palacio del rey, seguro, para apoderarse de todas esas cosas. Pero ella, por salvar la vida de este niño, en esa huida, cae. Y al caer, ese niño queda lisiado de los pies, de ambos pies. Y ese niño es Mefiboset. Entonces fue a parar a un lugar increíble, huyendo, porque así es la vida del ser humano, por huir, por esconderse. Muchas veces, aleluya, se ingresa a lugares que no son acorde con un ser humano y viven realmente, porque Lodebar significa algo que no producía nada, algo que no crecía absolutamente nada, algo horrible, algo espantoso. Solamente podían sobrevivir nada más, apenas ahí en ese lugar. Entonces, no que si hay un hijo, dice, de Jonatán, que está en Lodebar, en la casa de Maquir. Bueno, tráiganme Ardón. ¿Qué pasa? Bueno, voy a correr porque si no, no llega el mensaje para vos que estás mirando este programa. Entonces, ¿qué pasa? Lo manda a buscar el rey, le dice que va a comer todos los días en la mesa del rey, y entonces él se trata como muchas veces nosotros en la vida cotidiana nos destratamos de esta manera. ¿Quién eres tu siervo que miras a un perro muerto como yo? ¿Cuántas veces este hombre que hoy está hablando del Señor y Salvador Jesucristo, de que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve, muchas veces cuando anduvo en el mundo llegó a tratarse de esa forma, a destratarse, mejor dicho, porque no me consideraba algo horrible era para mi vida en los últimos tiempos que yo estuve sin Jesús en mi corazón. Yo era un perro muerto también, pero ¿qué pasa? La misericordia de Dios me alcanzó en ese momento, aleluya, y hoy tengo el privilegio, la promesa, que voy a comer todos los días en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor me acompañe, me fortalezca para yo seguir, aleluya, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que el Señor nos ha hecho. ¿Por qué? Porque cuántos Mefiboset hoy están en esta ciudad de Mercedes, en Soriano, en el Uruguay y en todo el mundo, que están para
paralíticos espiritualmente hablando. Y se destratan ellos mismos, se maldicen ellos mismos, golpean puertas equivocadas, que lo único que hacen es hipotecar su salvación. ¿Por qué? Porque quieren migajas. Pero el Dios nuestro no da migajas. El Dios nuestro nos da la vida eterna. Y dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor te lo prometió, Él te lo da en el nombre de Jesús. Y Él te está llamando, ese Rey de reyes, ese Señor de señores, te está llamando en este día para que tú seas uno de sus invitados en la mesa del Rey. Trabaje Siba, que trabajen los hijos de Siba, los siervos de Siba. Pero vos, Mefiboset, yo sé que te estás identificando con este mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces te has considerado que no eres nadie, te has considerado que estás de más en el mazo, como decíamos nosotros en la esquina. No estás de más en el mazo, porque hay un propósito con el programa de la iglesia Aposento Alto, que cumplió hace unos días atrás 3 años de vida. Nosotros clamamos por la salvación de las almas. Nosotros queremos realmente la salvación de tu alma. A nosotros no nos interesa tu bolsillo, para nada. Nos interesa el alma tuya, porque Jesucristo no fue a morir por el carro, por las televisiones infinitas, ¿cómo se llaman? Los plasmas. No, Él fue a morir por tu alma y por la mía. Aleluya. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Hombre, mujer, joven, bendito Dios. En estos días atrás hubo un caso tremendo ahí de un joven también que a raíz de una circunstancia perdió la vida. Vamos a poner las barbas en remojo. Hombre y mujer, joven, que estás perdido, que estás realmente atrapado por el flagelo de las drogas, por el alcohol, por la prostitución, por la mentira, por los juegos, por lo que sea. Basta, pongamos un parate en nuestras vidas y pensemos, ¿y si yo me vuelvo a Jesús? ¿Y si tú te vuelves a Jesús? Si tú recibes a Jesús como tu único Señor y Salvador, realmente vas a experimentar algo hermoso, maravilloso, que no lo habías experimentado. Porque los deleites del mundo te habían cegado, te habían velado. Basta, basta, basta. Hoy es el día que va a comenzar una nueva vida en ti. ¿Me estás escuchando? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Basta de estar entretenido con cosas del mundo. Porque el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En enemigo de Dios. Por favor, hasta aquí. Hasta aquí. Porque los tiempos son difíciles. Y yo como siervo de Dios y ella como sierva de Dios tenemos la obligación de decirte que basta de estar coqueteando con el mundo y con el pecado. Recibe a Jesús en tu corazón. No es una orden, pero te estoy haciendo una invitación profunda. Dile así a Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Señor. ¿Por qué? Porque quiero estar en la mesa. En la mesa del Rey. Gracias, Señor. Te esperamos en Aposento Alto. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana, hora 18. Va a ir a las 6:84. El Señor es mi Rey.